Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús. Bienvenidos a Llamados. Estamos todos llamados a ser comunidad de hermanos, el programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos en el Perú. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de la familia Agustino Recoleta. Bienvenidos a este programa donde nosotros vamos a seguir explorando sobre la vocación cristiana, es decir, sobre el seguimiento de Cristo. De una manera específica la podemos seguir, esta vocación, mediante la respuesta a una vida religiosa, mediante el ministerio sacerdotal, mediante la vocación al matrimonio, la familia, también incluso en una congregación de gente que quiere dedicar su vida a los enfermos o a la vida de la caridad o a un apostolado específico, siendo catequista, siendo también visitador, ministro extraordinario de la palabra o de la comunión, muchísimas. Amplia es la autopista al cielo que nos lleva a seguir a Cristo. En el día de hoy vamos a hablar sobre la vocación a la vida religiosa. En anteriores programas hemos estado hablando sobre el discernimiento, sobre el llamado, sobre cómo saber cuáles son los signos que podemos contemplar para saber guiarme o que seamos guiados hacia la llamada de Dios. Y hemos determinado en una cosa muy importante: la llamada de Dios es universal. Primero, ya Jesús llama a toda la humanidad. Es nuestra responsabilidad y está en nuestra libertad responderle adecuadamente. Y en segundo lugar, le tenemos que responder de una forma comprometida, eligiendo un camino, un estilo de vida concreto. Nuevamente, familia del matrimonio, vida también sacerdotal, vida religiosa masculina o femenina, incluso vida laical comprometida, pero el punto es que tenemos que responder a la llamada del Señor. Ahora, en el día de hoy vamos a responder sobre uno de estos ítems. Vamos a hablar de la respuesta a la llamada a la vocación religiosa. Libremente respondemos y decimos: yo quiero probar eso, quiero vivir, quiero entregarme también a una vida religiosa, a una vida en una congregación religiosa. En nuestro caso, la vida Agustino Recoleta, una vida fundada, experimentada y por supuesto tiene el carisma, tiene las funciones, tiene también las líneas que fundó nuestro padre San Agustín allá en el siglo IV y que ha hecho mucha mella, ha hecho muchísimo bien, en la humanidad se ha extendido increíblemente a través del tiempo y hoy en día todavía en el siglo XXI seguimos viviendo según el estilo de vida que nuestro padre San Agustín fundó en el seguimiento de Cristo. Vamos a ir tocando terreno. Vamos a hablar de unas cuestiones más específicas. ¿Cuál es la diferencia entre una vida religiosa, en una congregación religiosa, y una vida diocesana? Bien, vamos a empezar, por supuesto, hablando, como ya hemos hecho en anteriores programas, un texto bíblico. En este caso, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Dice San Pablo: hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero el mismo Dios es quien obra en todos ellos. La manifestación del Espíritu que cada uno se le da es para provecho común, comunitario.
A uno se le da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro el poder de hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el reconocimiento de lo que viene de lo bueno y del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno lo que Él quiere o como Él quiere. En otras palabras, vemos que San Pablo reconoce que es el Espíritu, el único Espíritu, el que le da dones a cada uno de los miembros de la comunidad. Es el Espíritu el que los da. Nosotros los reconocemos. Y hay otra cosa importante de este texto, y es que el apóstol San Pablo le está diciendo a la comunidad de Corinto que hay una especie de jerarquía y enumeración de los dones. Fíjense que de primer lugar coloca, por supuesto, que es el espíritu de sabiduría, el saber vivir, que no es el de inteligencia o el intelectual, el saber vivir. Y el saber vivir es el seguimiento de Cristo. Eso es la sabiduría. Y luego los va enumerando. Y de último lugar, coloca el apóstol San Pablo a el espíritu que inspira el don de lenguas e interpretar el don de lenguas. En otro lugar en la misma carta, San Pablo dice que de nada sirve tener el don de lenguas si no hay nadie que la interprete, porque es preciso que en la iglesia haya intérpretes. De lo contrario, no sirve para nada, porque tiene que tener un efecto en la comunidad. Y aquí está el tercer aspecto de este texto bíblico muy bonito. Y es que los dones no son para yo destacar o para que me vean, no. Los dones del Espíritu son para el servicio a la comunidad. Y claramente están para construir la comunidad. La sabiduría está para saber dirigir a una comunidad, para dar sabiduría a la comunidad. El don también de poder administrar, el don también de la predicación, del estudio, todo ese tipo de cosas. Hay multiplicidad de dones. Y todos estos están en jerarquía, pero todos ellos al servicio de la comunidad. Por lo tanto, en la vida vocacional, tenemos que reconocer que nuestra llamada es una llamada al servicio, a seguir a Cristo sirviendo. Porque el Hijo del Hombre no vino a servir, sino a ser servido. Y si ese es Cristo y nosotros queremos imitar a Cristo, pues bien, tenemos que estar centrados en el servicio. Bien, eso en primer lugar. Llamados a ser comunidad de hermanos, el programa de la promoción vocacional de los agustinos recoletos en el norte del Perú. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre. Pues bien, hemos estado hablando sobre estos dones que el Señor le da a cada uno cuando nos llama. O mejor dicho, desde la creación, Dios le otorga a sus discípulos, a todos nosotros, en la comunidad, unos dones específicos, como lo hemos visto en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es decir, que la comunidad en la que el Pablo está evangelizando reconoce que cada uno de los miembros tiene una vocación que se traduce en una tarea específica de sabiduría, de administración, de gobierno, de discipulado, también de catequesis, de interpretación, de estudio, etc. Es una larga lista. Esto está en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Ahora, vamos a ir profundizando. Casi desde el principio del cristianismo quedó claro a la comunidad creyente que los diáconos, los presbíteros y los obispos quedaban ordenados, es decir, tenían un ministerio presbiteral, sacerdotal específico. Recordemos que estos son 3 grados que la Iglesia desde la época apostólica ha contemplado y no ha cambiado. Es decir, que son 3 grados del ministerio sacerdotal de Cristo que reciben estos ministros. El tercero y más bajo es el diaconado. Diácono es una palabra griega que quiere decir servicio, el servidor.
Bien, en segundo lugar es el presbítero, que es el sacerdote, el segundo grado, el que está a cargo de podríamos decirlo así también, el de dar la Eucaristía, el de presidir la Eucaristía, el de la unción de enfermo, etc. Pero este ministerio está al servicio del obispo, que es el sacerdote por excelencia. ¿Ok? Ojo, recordemos que el sacerdocio de Cristo es el sacerdocio perfecto. Y el sacerdocio de los presbíteros, de los curas de los templos, es decir, de los curas de cualquier parroquia, está literalmente ligado a el sacerdocio universal de Cristo. Bien, es decir, que el sacerdote no es sacerdote por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Y los tres niveles es el diaconado, el presbiterado y el obispo. Bien, y siendo obispo, el de mayor autoridad y mayor, por supuesto, contemplación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el obispo tiene todo el ministerio sacerdotal al servicio de Cristo. Bien, es decir, es lo que llamamos el sacerdocio por plenitud. Este es el obispo. Y los presbíteros están al servicio del obispo y, por supuesto, de la comunidad creyente. Y el diácono está al servicio de la comunidad creyente y de lo que precise el ministro sacerdotal en su labor, por supuesto, pastoral. Ahora bien, quedaba claro entonces que la iglesia primitiva lo tenía bien claro que estaban estos tres grados. A través de un sacramento en particular, el ejercicio de varios servicios es animar la comunidad mediante la celebración de los sacramentos, a la edificación de la comunidad a través de la motivación y coordinación de los carismas personales, a la predicación de la palabra de Dios y el ejercicio de las obras de la caridad. Es decir, que estos ministerios están al servicio de todas estas cosas, de la construcción de la comunidad. Motiva, coordina, mueve los carismas personales y por supuesto también nos transforma en la construcción para el reino de Dios y la salvación, por supuesto, de la comunidad. Así pues, el sacerdocio constituye un sacramento por el cual un bautizado está llamado a asemejarse a Cristo, que es el sumo pastor de la iglesia. Ojo, Jesús el Cristo es el sumo pastor de la iglesia. El Papa es el vicario de Cristo. Bien, es el obispo con más alto rango, para que nos entendamos de alguna manera. Es el primero entre iguales, primos inter pares, es una expresión que se usa muchísimo entre todos aquellos que están al servicio de el sumo pastor, que es Cristo. Bien, ahora, por supuesto, esto es porque estos ministros, el diácono, presbítero y el obispo, quieren tener, y por eso es que optan también por este ministerio, los mismos sentimientos y animándose a crecer en la fe de las personas que se les son encomendadas. Sin embargo, respecto a la vida consagrada, al no tratarse de un sacramento, repito, la vida consagrada, al no tratarse de un sacramento, a diferencia del orden sacerdotal, su puesto y misión en la iglesia ha recorrido otros senderos que vamos a explorar. De hecho, la vida religiosa ha existido en la iglesia desde siempre y ha llevado a cabo grandes tareas de la evangelización. Ha estado continuamente a la vanguardia en el defender los derechos y la dignidad de las personas, en el ejercicio de las obras de caridad, ha prestado un generoso servicio a la cultura y a la educación. Es decir, que la vida religiosa también se ha encargado de otras cosas también para la construcción del reino de Dios, entregando su vida en carismas o en tareas más específicas. En el documento del Concilio Vaticano II, que recordemos que es fundamental para nosotros, que es el concilio de la reunión de los obispos, desde el año 1962 hasta el año 1965, en un documento que ahí sale llamado Lumen Gentium, la luz de las gentes, se establece que el estado de la vida religiosa
constituido por la profesión de los consejos evangélicos de pobreza, caridad y obediencia, sin ser parte de la estructura jerárquica, pertenece a la vida de la santidad de la Iglesia. En otras palabras, la Iglesia reconoce que la vida religiosa consagrada, aunque no pertenece a la vida estructural jerárquica de la Iglesia, sí pertenece a la vida estructural y carismática de la vida de la Iglesia. Ejemplo claro. Aquí tienes uno. Mi vocación. ¿Quién soy yo? La vida de Agustino Recoleta, una vida religiosa que a su vez también opta, en su mayoría, los religiosos, optan por también recibir el ministerio sacerdotal. Ahora bien, la identidad propia de la consagración religiosa radica, pues, en la profesión de los tres consejos evangélicos, que se hace libre a la persona para ejercer con mayor caridad. Es decir, yo tengo que libremente, he tenido que optar por este servicio en la congregación religiosa de manera libre, y a su vez me hace libre para vivir un ejercicio de un amor con mayor caridad. Bien, eso también se tiene que dejar un poco bien claro. Y la finalidad de dicha consagración es triple: donarse totalmente a Dios con un amor total, donarse a Dios. Tal donación lo que hace es intensificar la propia vida a las exigencias adquiridas en el bautismo. Intensifica lo que exige el bautismo. Y, como consecuencia inmediata, lanza al consagrado a hacer presente en el mundo el mensaje del Evangelio. Es decir, que nosotros, con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero tenemos que ser ejemplo de que el mensaje del Evangelio se encarna, se vive. Es un estilo de vida, con un testimonio alegre y una palabra de vida y de esperanza. Esa es nuestra labor. Ese es el estilo de vida de la religiosa. Como dice nuestro Padre San Agustín en las Confesiones, también tienen su encanto todas estas cosas inferiores, pero no como las de mi Dios, creador de todas las cosas, porque en Él se recrea el justo. Él es el deleite de los rectos de corazón, dice nuestro Padre San Agustín. Por lo tanto, cabe que nos hagamos una pregunta muy interesante. ¿Por qué existe la vida religiosa en la Iglesia? ¿El por qué? Es una pregunta válida, pues nos las hacemos aquí. Nos dice la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios: la caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. De estas tres, pero mayor de ellas es la caridad. Por lo tanto, existen en la Iglesia, ya entramos en tema, existen en la Iglesia la vida religiosa porque Dios llama continuamente a personas concretas. Me llama a mí, te llama a ti, nos llama a todos, pero te llama por tu nombre. Ojo, no llama, miren, el grupito de allá atrás, no. Llama a personas concretas, con nombre y apellido, con identidad, con DNI si quieren también. Pero nos llama concretamente. Llama continuamente a personas concretas, las cuales, respondiendo libre y generosamente a su invitación, lo dejan todo y lo siguen con alegría. Y el dejarlo todo suena un poco rústico y fuerte. No entiendo. Ese dejarlo todo es una cosa que se va aprendiendo, es una actitud que se va aprendiendo. No es decir, bueno, pero es que a mí me cuesta dejar las cosas y por eso es que no puedo seguir a Cristo. Ya va. Eso se aprende, hijo. Se aprende. Y es poquito a poquito. Cuando te das cuenta que ese dejarlo todo es no apegarse a nada. Y apegarse a las cosas y a las experiencias, a las actitudes que valen la pena. Es apegarse a lo que fundamentalmente tiene sentido y me da vida en la vida. A eso nos referimos con
la vida, con el aprender a dejar ir, con el tener una vida desapegada. A eso es a lo que nos referimos. Y eso se aprende. Pues Jesús de Nazaret nos llama a esto. Y en la vida religiosa, una congregación religiosa como los agustinos recoletos, pues también. De hecho, San Agustín habla muchísimo sobre la pobreza evangélica en el estilo de vida nuestro. Él como obispo y presbítero, y luego también como monje, y nosotros también como religiosos. El hecho de que existan comunidades religiosas y de religiosas es el mejor signo de que los valores del Evangelio, la fe, el amor y la esperanza tienen todavía un lugar muy significativo en la sociedad y en la cultura, y que Dios continúa tocando profundamente los corazones de las personas. Esto es 100% real. Ya estamos de vuelta con su programa Llamados a ser comunidad de hermanos en su Santa Mónica Radio y TV+. En el día de hoy hemos estado hablando sobre la vocación a la vida religiosa, específicamente un poco las diferencias entre la vida diocesana del sacerdote diocesano y centrándonos más también en lo que es el estilo de vida de un religioso o de una persona que quiere entrar o que ha entrado en una congregación religiosa. Y es que cómo viven y todo esto, ¿no? Pues bien, como ya hemos dicho, el hecho de que existan comunidades religiosas y que Dios siga llamando a personas a vivir un estilo de vida bajo los 3 consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, significa varias cosas. La primera, que Dios, evidentemente, no ha dejado de llamar y no dejará de llamar. No dejará de impulsar la labor en la iglesia. Y por otro lado, que hay algunos que sí respondemos, y nos atrevemos a, que nos ha gustado, que nos ha llamado la atención, nos ha dado curiosidad. Y seguimos siendo llamados, seguimos queriendo responder. Eso también es fundamental para nosotros. Por eso es que yo invito a los jóvenes que nos escuchan y que nos ven, no tengan miedo, inténtenlo, es probar. Comuníquense con el sacerdote de su parroquia, con el obispo de su prelatura o de su diócesis, con el religioso o religiosa. Empiecen un acompañamiento sencillo. Mira, tengo curiosidad, quiero saber qué significa esto, qué es esto, cómo viven ustedes, cómo no viven. Porque esta vida también transforma, no es que entras y, bueno, te vas a quedar así toda la vida, no, se transforma. Constantemente te estás transformando y vas encontrando sentido a tu vida a medida que vas peregrinando en la vida agustiniana, por ejemplo. El Yucat, que es el catecismo para los jóvenes en base a preguntas que el Papa Benedicto XVI en su momento publicó, nos dice lo siguiente, es su número 145. Dios es amor. Él desea también nuestro amor. Una forma de entrega amorosa a Dios es vivir como Jesús, pobre, casto y obediente. Quien vive así tiene la cabeza, el corazón y las manos libres para Dios y para los hombres. No falta nunca personas, hombres y mujeres, que se dejan conquistar totalmente por Jesús. De modo que, por el reino de los cielos, lo dejan todo por Dios, incluso dones tan hermosos como la propiedad privada, la autodeterminación y el amor conyugal. Esta vida, según los consejos evangélicos en pobreza, castidad y obediencia, muestran a todos los cristianos que el mundo no lo es todo. Una frase importante. El mundo no lo es todo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado? Voy a conquistar el mundo, lo voy a conquistar. Voy a conquistar tal lugar, y resulta que nunca es suficiente, porque hay una realidad muy evidente. La vida del otro jamás nos va a pertenecer. La vida del otro es su vida. El mundo no es nuestro. El mundo es un regalo de Dios, que nosotros somos cooperadores de Dios en su construcción, en su cuidado, en su mantenimiento.
en la construcción del reino de Dios. Somos cooperadores, pero no es nuestro. No nos podemos ni dominar a nosotros mismos y queremos dominar el mundo. Sé de qué estamos hablando. Cuando en verdad lo importante es justamente esto, darnos cuenta que el mundo no lo es todo. Tampoco es que nosotros somos todo del mundo, somos todo de Dios. Es entender ese tipo de cosas. Y nuestra vida la entregamos en pro de algo. Es la llamada proexistencia, vivir para los otros, vivir con un sentido, para construir algo que tenga sentido. Pues la vida religiosa, si es verdad, renuncia a otras cosas, como aquí dice, como la propiedad privada, pero nunca le faltará un techo donde dormir, porque Dios no abandona a sus siervos. Abandona y deja atrás la vida conyugal, es decir, que no optamos por el matrimonio o tener una pareja. Y es porque ese amor se transforma ya en un amor a la vida, a nuestros hermanos y hermanas de comunidad, a nuestra labor pastoral, a nuestro trabajo, amar ordenadamente, a la autodeterminación, es decir que yo determino todo cuanto existe. Y yo soy literalmente el punto de referencia de todo lo que existe, ¿no? Porque no se trata de realizar yo mis sueños, que los tenemos, pero mis sueños son mis sueños en cuanto estén en concordancia con el reino de Dios, con el Evangelio. Ven cómo las dos cosas se van uniendo. Porque no se trata de una autodeterminación, no se trata de desatar mi nombre. No se trata, de una marca personal. Si existe una marca personal en nuestra vida, es la marca de Jesús de Nazaret. Esa es la marca personal. Las demás no van. Porque esa es nuestra labor, ese es nuestro estilo de vida. Y está muy bien que nosotros querramos eso, porque es nuestro norte, nuestro camino. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nos dirá nuestro padre San Agustín en sus confesiones en el libro número 10 lo siguiente: los hombres salen a hacer turismo para admirar las crestas de los montes, hacer senderismo, el oleaje poderoso de los mares en las playas, el fácil y copioso curso de los ríos, las revoluciones y los giros de los astros. Y sin embargo, pasan de largo el viaje hacia sí mismos. Y esto es muy cierto. El mejor viaje que puedas hacer es un viaje en la interioridad. Y en ese viaje encontrarte con el Maestro, con Jesús, que te ayude a reorganizar tu vida, a reformularla, a darle más peso. La pregunta que nos podemos hacer entonces es: ¿cómo organiza su vida un religioso y cómo la organiza un sacerdote diocesano? Para hacer un poquito de comparaciones. Ambas son vocaciones muy válidas. Pero estamos en Santa Mónica Radio, la red de los Agustinos Recoletos, así que vamos a echar un poquitico también a hablar de la vida religiosa agustino recoleta. Nos dice el apóstol Santiago en su carta: hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras esa fe, ¿de qué sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer y ustedes le dicen que le vaya bien, caliéntese y aliméntese, sin darle lo que es necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno: tú tienes fe, pero yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Es decir, hermanos, que la vida religiosa es demostrar concretamente la fe que tenemos. Yo la vuelvo a acciones. Por lo tanto, las acciones no están vacías que hacerlas por hacerlas, sino están cargadas de un contenido de fe, de una convicción.
de algo que creo, y están expresadas en obras. Ahora, una fe que no expresa sus obras es palabrería y más nada. Y esto es imposible que tenga sentido. Decir que, bueno, yo creo en Dios, pero no le presto atención, entonces es mentira. Es así de fácil. Eres un hipócrita. Y lo que necesita ahorita la iglesia es de todo menos hipócrita. El estilo de vida, por otro lado, del diocesano está marcado por la atención a los compromisos que adquiere por el ejercicio de su ministerio, aunque ello no le impide buscar tiempos amplios para cultivar su propia vida interior y tener espacio de recreación y descanso. En cambio, el religioso, es decir, el que está en una congregación religiosa como yo, sigue una organización modelada por unas leyes contenidas en unos textos que se llaman reglas o constituciones. Los agustinos recoletos tenemos 2 en 1. Reglas y constituciones, un librito. Nos regimos a través de eso. Estos escritos funcionan como referentes de inspiración y además de contener las normas prácticas de acción, en ellos se incluyen un conjunto de indicaciones propositivas de principios doctrinales que determinan la orientación e identidad de la comunidad a la que se pertenece. Podemos decir con esto, hasta cierto punto, que la vida de religioso está más bien regulada por un ritmo del conjunto de los que forman su comunidad religiosa. Y hablando de comunidad, los religiosos normalmente viven en casas en las que habitan varios de acuerdo con el oficio que desempeñan y los tipos de misión que se les encomienda. En la parroquia Santa Mónica, en la comunidad, el padre Roberto es el superior de la casa y presidente de Arcores. El padre Gerardo es, el hermano Gerardo y padre es el párroco. Fray Pepito, Fray José Estebas, es también vicario parroquial junto con Fray Manuel Santana. Son vicarios parroquiales disponibles para la misión y para el pueblo de Dios. Y su servidor, Fray Jorge, está al servicio de Santa Mónica Radio y de las comunicaciones. Por lo tanto, cada uno tiene un oficio y está al servicio de eso que la congregación religiosa tiene en un lugar específico. Es a esto a lo que se refiere este texto. Además, el hecho de vivir en comunidad constituye en sí mismo un signo de que es posible desde la fe vivir como hermanos más allá de los vínculos de sangre. En cambio, el sacerdote diocesano puede vivir solo o con algún familiar, aunque la tendencia actual es a la de habitar en casas acondicionadas para alojarse varios sacerdotes. La razón es que así pueden apoyarse mutuamente y coordinar más fácilmente las actividades pastorales que se les encomienda. Llamados en Santa Mónica Radio y TV Más. Gracias por estar con nosotros. Pues nos sintonizas desde, por supuesto, la 610 de la amplitud modulada y de la frecuencia modulada, la 95.7. Recuerda que también puedes escucharnos a través de nuestra página web www.radiosantamónica.org, haciéndole clic al enlace de la radio en vivo para que puedas escucharlo donde quiera que estés. Todo nuestro contenido también está disponible, grabado, editado y subido en YouTube, tanto nuestros podcasts como videos de programas, y por supuesto también está en Spotify en modo podcast, buscándonos como Santa Mónica Radio y TV Más. Todo esto para acompañar tu vida y para que no te pierdas de nuestro contenido más exclusivo. Santa Mónica Radio, acompañamos tu vida. En el día de hoy, aquí en Llamados, estamos hablando sobre la vocación a la vida religiosa y profundizando un poco también las diferencias entre la vida religiosa, de congregaciones religiosas, y la vida, por supuesto, también diocesana. Desde este punto de vista, seguimos hablando de una manera más funcional. Es decir, los sacerdotes diocesanos se vinculan a una diócesis o una prelatura concreta bajo la autoridad del obispo que la dirige. En nuestro caso, la prelatura de Chota y Cutervo,
cuya cabeza de la iglesia es Monseñor Víctor Emiliano Villegas Suclupe, y por supuesto con su clero diocesano, esos sacerdotes hacen vida en la prelatura de Chote y Cutervo y todo lo que tenga, por supuesto, esta prelatura. Al servicio, por supuesto, de los ministerios que tenga esta prelatura, siendo la cabeza el obispo, Monseñor Víctor. Ahora, los religiosos hacen una profesión religiosa pública que los vincula a una congregación religiosa u orden religiosa. Pues que también puede ser un instituto de vida secular o una sociedad de vida apostólica, y obedecen a un hermano que se encarga de animar y coordinar la vida de la comunidad. En nuestro caso, los agustinos recoletos somos religiosos que en comunidad de hermanos tenemos una organización interna. Entonces tenemos una autoridad. Por ejemplo, ya tenemos una comunidad aquí en Santa Mónica, en la parroquia de Santa Mónica, cuya autoridad es el prior, en este caso el padre Roberto, Fray Roberto. Pero a su vez, los agustinos recoletos también tenemos otras comunidades en el país, en Perú, tanto en Cajamarca como en Chiclayo como en Lima. Pues bien, estas comunidades también con sus superiores tienen como autoridad suprema en el Perú a alguien que llamamos el vicario provincial, que es el superior al cual le demos obediencia. En este caso, el padre Wilmer Antonio Molletones. Y a su vez, los diferentes países donde está la orden tienen como líder, como su cabeza superior, a otro hermano, que por cierto, hoy está de cumpleaños, el padre Francisco Javier Tello Vegas. Entonces ya ven cómo en una especie de estructura somos todos comunidades religiosas del mismo nombre, de la misma denominación, con superiores en diferentes ambientes. Y es quien nos organiza, es quien se encarga de animar, de coordinar la vida de nuestras comunidades. La actividad del sacerdote diocesano está generalmente encauzada a servicios más bien parroquiales. Y la misión del consagrado puede ser más variada, según el propio carisma o estilo de vida de la orden, que puede ser, por supuesto, la espiritualidad de las misiones, los colegios, obras sociales, parroquias, etc. Los agustinos recoletos estamos en casi todo. Medios de comunicación como Santa Mónica Radio, colegios, estamos en misiones, estamos en parroquias, estamos en obras sociales como Arcores, en un montón de cosas. En un montón. Por supuesto también en institutos también de educación superior, en gobierno, etc. Como nos diría nuestro padre San Agustín, tú que haces vivir en una sola casa a los de un solo corazón, está hablándole a Dios, estábamos siempre juntos para habitar, agrupados viviendo de acuerdo a tu santa voluntad. Andábamos buscando un sitio lo más adecuado posible para poder servirte mejor. Esto lo escribe San Agustín cuando ya está hablando de su querer vivir en comunidad, de su querer ser una persona dedicada al servicio de la iglesia desde la vida consagrada, desde lo que hoy en día entendemos como la vida consagrada. Vamos a ir aterrizando un poquitico esto. Vamos a hablar de cómo nosotros podemos ya ir desglosando, interpretando todo esto que hemos estado hablando. Bien. Nos encontramos con un texto del Evangelio de San Mateo que dice así: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con voz fuerte: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si tú me dices, sabes, estoy más confundido que al principio, que es totalmente válido, es una muy buena señal. Vamos a ir desglosando. Yo te pregunto a ti que me estás escuchando, que me estás prestando atención, ¿sigues teniendo dudas? ¿Hay muchas cosas que no entiendes y te gustaría aún buscar respuestas? Pues muy válido.
sientes que se mueve algo en tu interior, descubres que algo o que alguien te invita a ponerte en camino, pero no sabes hacia dónde. Si esto te pasa, pues mucho ánimo, te felicito, ten mucho ánimo, atrévete, sé valiente. Como diría una amiga mía, ser un poquito salmón, ir en contra de la corriente. Tus gozos y tus esperanzas, tus tristezas y tus inquietudes son también nuestras alegrías y nuestras esperanzas, nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes, como lo dice el documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. Nosotros no tenemos respuestas ya hechas a tus dudas, ni mucho menos soluciones para todo, pero sí nos comprometemos a escuchar junto contigo la voz del Espíritu y discernir qué te está pidiendo el Señor en tu vida. Porque aquí hay una cosa que es sorprendente y que yo personalmente la descubrí hace poco. No hay fórmulas. Lo que hay son caminos ya recorridos que algunos pueden funcionar, otros no. Lo que hay son caminos, pero el camino lo tienes que recorrer. Lo que hay son experiencias de otras personas que nos pueden educar. Pero una fórmula exacta como una matemática, no hay. Hay que crearla muchas veces. Hay que crearla desde la propia experiencia del seguir a Cristo. Por eso, ánimo. Por eso, inténtalo. Déjate también convertir, déjate llevar por el Espíritu de Dios, que vale la pena muchísimo porque literalmente te cambia la vida para mejor. Siempre. En ese camino duro donde hay tormentas, donde hay dificultades, donde hay dolores, ahí está Dios, precisamente ahí también está. Es ese paz en la tormenta. Es ese huracán donde de repente ahí encontramos a Dios. En el pan, en el vino, en la palabra, ahí justamente. En definitiva, queremos empeñarnos en que la búsqueda de tu felicidad la queremos hacer porque en ello nos lleva también a nuestra felicidad. Hacerte feliz nos hace feliz a nosotros y a Dios. Nosotros hemos encontrado como personas concretas y como comunidad de fe un modo de ser y de vivir la vida cristiana siendo agustinos recoletos. Cada uno ha encontrado su fórmula en el estilo de vida agustino Recoleta. Es encontrar la fórmula dentro de la vida agustino Recoleta, dentro del seguimiento de Cristo en la vida comunitaria, como San Agustín nos enseña. Quizás te podamos echar una mano en esa búsqueda. A mí me ayudaron muchísimo. No tenemos personas perfectas, porque perfecto solo es Dios, pero sí tenemos un estilo de vida de búsqueda de la verdad, del amor y de la felicidad, del sentido propio. Vamos a finalizar con un texto de nuestro Padre San Agustín, que dice así: ¿Y qué es esto? Pregunté a la tierra y me respondió: no soy yo. Idéntica respuesta me hicieron todas las cosas que se hallaban en ella. Pregunté al mar, a los abismos y a los reptiles del alma viva, y me respondieron: nosotros no somos tu Dios. Búscalo por encima de nosotros. Pregunté a la brisa y me respondió la totalidad del aire con todos sus habitantes. Anaxímedes está en un error. Yo no soy tu Dios. Pregunté al cielo, al sol, a la luna y a las estrellas, y me respondieron: tampoco nosotros somos el Dios que buscas. Entonces me dirigí a todas las cosas que rodean las puertas de mi ser. Háblame de mi Dios, ya que ustedes no lo son. Díganme algo de Él. Y me gritaron con voz poderosa: Él es quien nos hizo. Mi pregunta era mi mirada, su respuesta era su belleza.
Acto seguido me dirigí a mí mismo y me pregunté, ¿y tú quién eres? Yo contesté, un hombre. Aquí me tienes equipado de un cuerpo, de un alma, el uno exterior y el otro interior. ¿A cuál de los dos preguntarle sobre mi Dios, a quien ya había buscado con el cuerpo, desde la tierra hasta el cielo, en tanto pude enviar como mensajeros los rayos de mis ojos? Indudablemente el elemento interior es el más selecto. A él es a quien todos los mensajeros del cuerpo referían en su calidad de dirigente y árbitro. Las respuestas del cielo, de la tierra y de todo cuanto hay en ellos me dijeron, no soy Dios. Él fue quien nos hizo. El hombre interior aprendió todo esto con auxilio del hombre exterior. Yo, el interior, he aprendido esto. Yo, el arma por medio. De los sentidos de mi cuerpo pregunté a todo el universo acerca de mi Dios y me respondió, yo no lo soy. Él ha sido quien me ha hecho. Gracias por acompañarnos en su programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos, llamados a ser comunidad de hermanos, en esta búsqueda del encuentro con Dios y de sentido de nuestra vida. Ya sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro Facebook, mediante nuestro Instagram, @llamados, y por supuesto también a través de nuestros ministerios, Santa Mónica Radio o la Parroquia Santa Mónica. Estamos siempre dispuestos a escucharte y a seguirte en un peregrinaje de acompañamiento en tu vocación. Y así hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos en su programación en Santa Mónica Radio, donde acompañamos tu vida. Que Dios los siga bendiciendo. Permiso. Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús.